Never take money. Can I ask you a question? Are you medical? Costa, pai desconhecido, confere. What's wrong with these people? Vera Draco en español El secreto de Dara Drake dirigida por Mike Leigh, es un poderoso drama británico que explora temas de moralidad, clase social y la ley en la Inglaterra de la década de 1950. La película sigue a Dara Drake, una amable y devota ama de casa que lleva una vida aparentemente ordinaria con su esposo y sus hijos en el Londres de la posguerra. Sin embargo, bajo la superficie de su vida ejemplar, Vera realiza abortos ilegales para mujeres que, debido a sus circunstancias, no tienen acceso a opciones seguras. La historia se desarrolla con una gran sensibilidad, destacando la contradicción entre la vida pública de Vera, vista por todos como una mujer ejemplar y de buen corazón, y su actividad secreta, que ella realiza con el propósito de ayudar a las mujeres en situaciones desesperadas. La película se centra en la vida de Vera mientras sus acciones, realizadas con la mejor de las intenciones, comienzan a desmoronar su mundo. La dirección de Leigh es meticulosa y detallada, presentando un retrato realista y conmovedor de la vida en la clase trabajadora y los desafíos éticos y legales que enfrenta Vera. Never take money. Nadamos hacia mar adentro, una conmovedora historia sobre la vida, la muerte y el derecho a decidir dirigida por Alejandro Amenábar. La película narra la historia real de Ramón Sampedro, un hombre tetrapléjico que lucha por obtener la eutanasia en España después de haber quedado paralizado por un accidente. La película no solo pone en centro de la trama la cuestión de la eutanasia, sino que también enseña las emociones y dilemas que enfrenta Ramón, el sufrimiento físico constante, la lucha por la dignidad y el deseo de una muerte que le permita terminar con su sufrimiento. En este sentido, Mar Adentro plantea una mirada compleja sobre el derecho a morir, mostrando tanto la perspectiva de quienes lo apoyan como de aquellos que defienden la vida a toda costa. La película no impone una respuesta, sino que abre un espacio de debate, donde la empatía y la comprensión de las diversas posturas se convierten en elementos esenciales, dejando al espectador cuestionándose sobre la moralidad del acto y el derecho individual frente a la vida y la muerte. En una época marcada por las cicatrices de la guerra, La chica de la aguja, del director Magnus von Horn, nos cuenta una historia que nos hiela la sangre. Caroline es una mujer que se encuentra en una situación desesperada. Hace más de un año que no sabe nada de su marido que se fue a la guerra, y su sueldo ya no le alcanza ni para pagar la renta. Y para colmo de males, queda embarazada de un tipo que la abandona. Y es ahí donde conoce a Dagmar, una mujer que dirige una agencia de adopciones clandestinas que le ofrece un trabajo en la misma. Caroline acepta, pero después descubre la pesadilla en la que se está metiendo. Una película muy dura de ver, pero filmada en un blanco y negro hermoso que capta tanto la belleza como la brutalidad de la historia. Nos habla de la marginación de las mujeres, las medidas extremas que se tienen que tomar y después cómo se convierten en terribles crímenes. Una película difícil de ver, pero que nos lleva a profundas reflexiones sobre la moralidad y la naturaleza humana en contextos de adversidad extrema. L'Enfant, o El Niño, de los directores Luc y Jean-Pierre Dardin. Esta es una joya del neorrealismo cinematográfico, escrito y dirigido por los hermanos Dardin. Y es la historia de una pareja adolescente que acaba de tener un bebé. La chica asume la responsabilidad inmediatamente y espera lo mismo de su pareja. Sin embargo, este no tiene trabajo ni ganas de buscarlo y vive de pequeños robos y estafas que comete por ahí. Ella le pide que cuide al niño unas horas para buscar un empleo y el joven decide vender al bebé para sacar algo de dinero. La madre, al darse cuenta, cae en estado de shock y exige que recupere al bebé. Esta es una película que podría parecer de lo más sencilla. Sin embargo, los Dardin logran darle un realismo casi documental
con sus tomas a cámara alzada y la naturalidad de las actuaciones. Un retrato de la vida de los marginados y cómo se toman decisiones absurdas y desesperadas tratando de subsistir. De las primeras obras maestras de este nuevo milenio. La burocracia es un mal en cualquier país del mundo. Y esto lo vemos en I, Daniel Blake, del director Ken Loach. Tras sufrir un ataque cardíaco, Daniel Blake, de 59 años, se ve atrapado en el laberinto burocrático del sistema de bienestar británico. Su médico le prohíbe trabajar, pero el gobierno le niega la ayuda que necesita. En esta lucha librada en las oficinas de gobierno, conoce a Katie, una madre soltera que está viviendo una situación similar a la de él. Y juntos intentan enfrentar un sistema que parece estar diseñado para castigar en vez de ayudar. Este es el retrato crudo de la precariedad y la deshumanización burocrática, un grito de protesta contra un sistema insensible contado desde una historia sencilla pero poderosa, que nos recuerda la importancia de la empatía y la justicia social. Can I ask you a question? Are you medically qualified? Navegamos el Mississippi en llamas, dirigida por Alan Parker, en un impactante thriller basado en hechos reales que pone el foco en el racismo en el sur de Estados Unidos durante la década de 1960. La película sigue a dos agentes del FBI, que investigan la desaparición de 3 activistas de los derechos civiles en Mississippi. A través de esta trama, la película aborda de manera visceral el contexto de segregación y odio racial que permeaba la sociedad estadounidense en ese entonces. A lo largo de la investigación, los agentes descubren que la comunidad blanca de Mississippi se encuentra sumida en una cultura de odio y miedo hacia los afroamericanos, dispuesta a recurrir a cualquier medio para mantener el orden racial establecido. La violencia racial, tanto física como psicológica, es una constante en la película. La película denuncia cómo el miedo y el odio hacia los afroamericanos eran utilizados como herramientas para mantener el control. Y muestra el sufrimiento de las víctimas que se veían atrapadas en un sistema que les negaba sus derechos más fundamentales. What's wrong with these people? Saltamos a la India con Padre Panchali, dirigida por Satyajit Ray, una obra maestra del cine que ofrece una mirada estremecedora y conmovedora a la pobreza rural en Bengala. La película nos presenta a Apu, un niño que crece en una aldea empobrecida junto a su familia, enfrentando las dificultades cotidianas de la vida en un entorno donde la escasez y el sufrimiento son una constante. La familia de Apu vive en una casa destartalada, con pocos recursos y muchas carencias. La madre, Sarvajaya, lucha por mantener unida a la familia, mientras su esposo, Harihar, busca trabajos que no garantizan estabilidad. Lo más impactante de la película es cómo la pobreza se manifiesta en la cotidianidad de sus personajes, desde la búsqueda incansable de alimentos hasta las tragedias personales que surgen por la incapacidad de acceder a cuidados médicos o educación. Ray no muestra la pobreza de manera sensacionalista, sino que la aborda con humanidad, destacando la dignidad y fortaleza de los personajes a pesar de sus adversidades. Y ahora viajamos a Irak, donde las tortugas también vuelan, dirigida por Bahman Govadi. Es una desgarradora película que se desarrolla en una región kurda del norte de Irak. A través de la mirada de un grupo de niños, la película aborda el impacto devastador de la guerra y la violencia, centrándose particularmente en el peligroso y aterrador trabajo de recoger minas terrestres. El protagonista, un joven llamado Satélite, lidera a un grupo de niños en una comunidad devastada por los escombros de la guerra. La recolección de minas es una de las pocas maneras en que los niños pueden ganarse la vida, pero esta actividad conlleva un riesgo mortal. Las minas sin detonar son una amenaza constante, y los niños, sin conciencia plena del peligro, las recogen para venderlas o, en algunos casos, para usarlas para crear explosivos. Los niños, que deberían estar jugando y aprendiendo, se ven obligados a vivir en un entorno de supervivencia constante, donde cualquier error podría ser fatal. Entre los sonidos de la selva se alcanzan a escuchar voces inocentes,
del director Luis Mandoki. Este es un drama basado tristemente en hechos reales que nos cuenta la historia de Chava, un niño de 11 años que vive en El Salvador en los años 80 durante la Guerra Civil, de un país donde a los 12 años considera que son aptos para ingresar al ejército. Y es ahí donde Chava y su familia tienen que enfrentar la pérdida de la inocencia y el horror del reclutamiento forzado. Una película desgarradora y conmovedora, muy dura de ver, pero muy necesaria para visualizar lo que viven las infancias durante estos conflictos bélicos. Un testimonio muy poderoso del creador del guión, Óscar Torres, basado en su propia infancia en El Salvador, que nos demuestra la resiliencia y esperanza a pesar de lo violenta que puede ser la situación. Pasa el balón a Pichote, una impactante y desgarradora película brasileña que expone la cruda realidad de los niños en situación de calle en Río de Janeiro, dirigida por Héctor Babenco. A través de la historia de Pichote, un niño de 10 años que huye de un hogar abusivo y se ve arrastrado a la vida del crimen. La falta de oportunidades es el tema central. Los jóvenes personajes, como Pichote, carecen de alternativas para escapar de la pobreza y la delincuencia, siendo víctimas de un sistema que los margina y los empuja hacia el crimen. La película transmite el mensaje de cómo la descomposición social y la negligencia institucional condenan a muchos niños a una vida de desesperanza, sin posibilidades de un futuro diferente. Pichote es una obra brutal que nos enfrenta a la dura realidad de los sectores más empobrecidos de Brasil. La película, a través de su potente narrativa visual y sus interpretaciones crudas, nos deja una sensación de impotencia y urgencia para abordar el ciclo de violencia y exclusión que afecta a generaciones enteras. 10 anos, Rua Lava Pés 35 Fundos, María Ribeiro da Costa, Pai Desconhecido, confere. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.